10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, una emisión especial Grano del Sistema. Vamos a ver si ponemos un poquito de claridad ahora que viene el aniversario de la Guerra de Malvinas, de hablar de cosas que no se entienden, que no se dicen, y tratar de explicar más o menos cómo fue la verdadera trama de Malvinas, porque hay unas cosas secretas que no se dicen. Entonces vamos a tratar de poner un poquito de claro todo esto. Vamos a hacer un relato más o menos cronológico de los hechos. El llamado al general Galtieri fue en la noche del 1 de abril a las 20 horas, hora en que los buzos tácticos que debían tomar el cuartel de los guardias británicos estaban desembarcando del submarino Santa Fe, imposible ya de detener. A esa misma hora, en el salón de fiesta del comandante en jefe de la Armada, se acababa de iniciar un agasajo al comandante de operaciones navales de Estados Unidos, a quien se había entregado una copia del plan de desembarco e invitado durante la mañana de ese día primero a concurrir a la sala de situación de la Armada al día siguiente a las 7 horas, para seguir los acontecimientos del desembarco. La intención era que se verificara el cumplimiento de normas humanitarias y el respeto a la población civil pactado anteriormente en la visita del general Galtieri a Estados Unidos. En el ingreso a ese agasajo, el almirante norteamericano expresó al almirante Anaya que, terminado el mismo, se dirigía al aeropuerto para partir a Estados Unidos a las 3 de la mañana del día 2, y las conversaciones entre ambos, que fueron muy amenas durante los días anteriores, se lo vieron parcas a partir de ese momento. La operación argentina fue diseñada por el Instituto Aspen de Colorado, que a su vez está controlado por los Rockefeller. Si la caída de Shadilar tuvo que ver con el comercio de drogas en la guerra de las Malvinas, el asunto tenía que ver con la energía nuclear y el necesario objetivo del grupo Bilderberg de conseguir el crecimiento cero de la misma. En Bilderberg observaron que sus planes de crecimiento cero industrial se iban a pique y decidieron dar una lección ejemplar a Argentina y a los demás países latinoamericanos. Debían olvidarse de cualquier idea de nacionalismo, independencia e integridad soberana. La elección de Argentina no fue casual. Se trataba del país más rico de Sudamérica y proporcionaba tecnología nuclear a México y a Perú, lo cual disgustaba a los miembros del club. La guerra de Malvinas acabó con esa colaboración, afirmó, porque sin duda para Estados Unidos es mucho mejor tener a México como fuente de mano de obra barata que como interlocutor comercial al mismo nivel. El sistema que quiere dominar al mundo necesitaba producir dos hechos geopolíticos de suma importancia para seguir adelante con su proyecto de esclavitud mundial. Primero, cambiar todos los gobiernos militares que ellos habían instalado en América Latina con el famoso Par Cóndor, cuya cabeza era la Argentina, habiendo usado para eso a civiles como guerrilleros y militares como opresores, enfrentándolos para dividir a los pueblos con falsas ideologías. Como era obvio, había que poner en marcha la democracia en cada uno de nuestros países, y para eso tenían que utilizar a los obsecuentes y aduladores de siempre, sin ninguna diferencia, como ya hemos visto. Para matar a una víbora hay que cortarle la cabeza, y para lograr eso hay que usar a los militares, civiles y payos y traidores a la patria, que siempre están en los gobiernos de turno, manejando los hilos de atrás, como lo hacen los titireteros. Segundo, otro motivo geopolítico fue la invasión de Israel al Líbano, para ir preparando en Medio Oriente lo que hoy tenemos y conocemos. O sea que el tero grita de un lado y pone los huevos en el otro, porque todo el mundo se fijaba en Argentina e Inglaterra y simultáneamente sucedía lo del Líbano, sin que países miembros de las Naciones Unidas impidieran que se destruya un país libre y soberano.
el gran motivo de la carnada era Malvinas. Para eso había que crear el motivo, el momento, el interés, el deseo, o sea, planificar una operación sin descuidarse el más mínimo detalle. Como es lógico, se necesitaban a los actores, y después de analizar el perfil de quién podía ser él o los responsables, se decidió invitar al general Leopoldo Galtieri, integrante de la Junta Militar y comandante en jefe del ejército, para visitar durante casi un mes a todas las bases dentro de Estados Unidos, mientras sí que era presidente el general Liola. A Galtieri lo recibe en Estados Unidos el agregado argentino, quien lo acompaña durante su viaje conociendo todas las bases, y también ve un coronel en actividad de los Estados Unidos que se llamaba Olsen. Pero lo importante y llamativo es cómo el agregado militar durante toda esa incursión mantuvo el siguiente diálogo con el general Galtieri. Teniente general, le van a solicitar a los americanos el apoyo a favor de los contras de Nicaragua y en El Salvador, para que le demos instrucción antiguerrilla, ya que quedaron muy impresionados y satisfechos de cómo se actuó en Tucumán y en toda la Argentina. Galtieri le preguntó, ¿a cambio de qué? Y el agregado militar le respondió, nos van a dar lo que le pidamos. Pero como Galtieri no estaba convencido, le dijo que no tenía sentido meterse en un problema que no era nuestro. Pero el agregado militar le expresó que estaba en condiciones de adelantarle que hasta podía manejar la entrega de Malvinas, lo que sería un triunfo para la Junta Militar y el gobierno, que de esa manera se tendría el apoyo que necesitaba del pueblo. Pero lo llamativo de esta charla sobre Malvinas es que se fueron repitiendo durante casi todo el viaje. Una de las últimas bases que visitó Galtieri fue en el estado de la Florida. En ese lugar se produjo una reunión muy significativa con todo el staff del presidente Reagan, menos el defensor de la corona inglesa, el general y secretario de Estado Alexander Haig. Formalmente allí le pidieron a Galtieri el apoyo en favor de los contras de Nicaragua y en El Salvador. Pero Galtieri lo negó en reiteradas oportunidades, a pesar de los distintos ofrecimientos de toda índole que le hicieron, incluso hasta los personales. Pero fueron tan insistentes que lograron que Galtieri les expresara que la única condición por la cual la Junta Militar aceptaría darle ese apoyo sería si ellos inducían a Inglaterra a reconocer en forma definitiva que las Malvinas pertenecían a Argentina. Como sorprendidos por tal pedido, le comunicaron que esa respuesta se la podían dar recién en 72 horas. A las 72 horas se volvieron a reunir y ahí le expresaron que de lo hablado con el presidente Reagan se había llegado a la siguiente conclusión. Primero, provocar un hecho directo o indirecto en alguna de las islas que produjeron la reacción de Inglaterra. Segundo, como consecuencia de ello, tomar las Islas Malvinas por intermedio de la fuerza militar. Tercero, condición fundamental es que no hubiese nadie herido a los habitantes de las islas, y menos aún muerto. Cuarto, inmediatamente intervendría el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con 5 miembros fijos, con voz y voto, y uno transitorio con voz solamente. Le transmitieron que Inglaterra, como era lógico, votaría en contra, Francia apoyaría a Inglaterra y la Unión Soviética y China votarían de acuerdo al voto de Estados Unidos. Si este se abstenía, China y la Unión Soviética votarían a favor de Argentina. Eso produciría que la controversia se dirimiera por la vía diplomática y como garantía en las islas primarían las 3 banderas, la de Argentina, Estados Unidos y la de Inglaterra, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo. 6. Como condición irrefutable por el requerimiento del presidente Reagan para llegar a buen término este acuerdo, solo se podía aceptar si el presidente de Argentina era el teniente general Leopoldo Galtieri. Lo que pasó después, hasta que recuperamos las islas, ya se conoce, pero hay un hecho que nadie ha querido decir, o porque no lo conocen, o porque era muy importante que nadie lo conociera. Pero siempre filtraciones que nos llevan a reunir las piezas de rompecabezas que nos permiten conformar una figura para que los argentinos sepamos cómo nos indujeron de adentro y de afuera a la entrega de Malvinas. El 2 de abril, en el preciso momento en que las Fuerzas Armadas estaban desembarcando las islas, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, lo llama al presidente Galtieri y le solicita que no lleven adelante la recuperación de las mismas, porque no podía mantener en firme el acuerdo que se había establecido en el estado de la Florida. Como es obvio, Galtieri le dijo que ya estaba produciendo derecho, por lo tanto no se podía dar marcha atrás.
por lo que en su conciencia quedó registrada la falta de palabra y el honor de la nación argentina. Reagan no podía desconocer que ya estaba afectando el desembarco porque sus satélites inteligentes se lo estaban transmitiendo, pero esperaron que se hiciera efectivo para producir la entrega que se coronó con la resolución 502 del Consejo de Seguridad, donde ellos votaron contra y China y la Unión Soviética se abstuvieron. Los que vivimos la guerra de Malvinas y conocíamos cómo se mueve el mundo, pensábamos que Inglaterra no iba a tolerar que un país del tercer mundo la atropelle. Pensamos que una movida de este tipo solo puede llevarse adelante con la autorización de Washington, más un gobierno de facto cuestionado por derechos humanos y que además existe porque la CIA lo dispuso. Pensamos que si lo hacen con autorización es una cama terrible. Si no la tienen nos hacen pelota. También puede ser una celada. Vamos a ver los hechos y memoricen las fechas. 2 de abril a las 3 de la mañana, tropas argentinas ocupan las Islas Malvinas. La población, a medida que se despierta, se entera de la novedad. El fervor patriótico invade la sociedad y miles de personas se congregan en Plaza de Mayo. Hagamos un poco de historia. Desde la usurpación inglesa en 1833, nuestro país jamás ha dejado de reclamarlas, contando siempre con la negativa británica. En 1965, las Naciones Unidas dicta la famosa resolución 2065, mediante la cual insta a Gran Bretaña a negociar para descolonizar las islas, cosa que no hizo nunca. En la década del 70, Argentina busca un acercamiento con los isleños, construimos la pista de aterrizaje, los abastecimos de todo, pero cometiendo el error de no tratar el tema de la soberanía. En 1968, la empresa Falkland Island Company manejaba la economía del archipiélago, ejerciendo presión sobre el Parlamento británico para que no trate el tema soberanía con la Argentina. En esa empresa no está representada la comunidad malvinense. En 1969 comienzan las exploraciones y se habla de la existencia de hidrocarburos. En 1975, luego de la expedición de Lord Shackleton, las Naciones Unidas insiste en tratar la soberanía sin respuesta inglesa. En 1977, Gran Bretaña decide públicamente no negociar la soberanía y comienza a proyectar la defensa de las islas. En ese momento asume el gobierno conservador a complicar todo. Es Margaret Thatcher, quien endurece la postura con nuestro país, ya que su esposo maneja la empresa de las Falkland. Además necesita las islas por su valor estratégico del Atlántico Sur, el acceso al Pacífico y la Antártida. Jamás las van a ceder. La flota está a tiempo de ser desmantelada, por lo que hay que tener en cuenta la intervención de las autoridades militares inglesas. Todos presionan. En 1979, la empresa argentina Georgia del Sur, administrada por Constantino Davidoff, negoció con una empresa de Edimburgo, Christian Saracen Limited, el desguace de las instalaciones de factorías balleneras instaladas en Leyte, Stronger y Husvik, ubicada en la isla San Pedro, Georgia del Sur. Tras la firma fueron noticiadas las autoridades británicas de las islas sin provocar protesta alguna. En diciembre de 1981, tras haber negado la embajada británica en Buenos Aires viajar con un transporte a las islas, Davidoff pide al gobierno argentino aprovechar la expedición anual del rompehielos Almirante Elisa para hacer una parada en Georgia. El gobierno inglés, perfectamente notificado, no quiso provocar ningún incidente, por lo tanto acepta la llegada del armador a las islas, donde está solo 7 horas. Al regresar a Buenos Aires, el empresario envió una nota a la embajada pidiendo asesoramiento a futuro para poder realizar su trabajo. Comunica a la embajada británica que el 11 de marzo parte a bordo del ARA Bahía Buen Suceso, que el buque no tiene propósitos militares ni armamentos, y con toda la tripulación con sus papeles en regla, la embajada autoriza el viaje y no objeta los motivos del mismo. Ahora comienza la estrategia inglesa. El gobernador de las islas, Red Hunt, empieza a enviar mensajes falsos y exagerados que, junto al manipuleo de la prensa inglesa por los intereses que manejan las islas, provocan el accionar del gobierno británico. La embajada en Buenos Aires lleva adelante un doble discurso. Por un lado informa al gobierno argentino que el incidente está superado, mientras por otro lado incita al gobierno de Thatcher a desalojar a los trabajadores de la isla. Hay cruce de intereses. Observen el cronograma de los hechos. Enero y febrero de 1982 se emiten varias propuestas a Gran Bretaña para negociar de una vez por todas el tema soberanía.
El 8 de enero en Buenos Aires, el embajador de la corona en Buenos Aires responde: el Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía británica en las Islas Malvinas, sus dependencias, zonas marítimas y plataformas continentales, cerrando la negociación. En el mes de febrero, la Junta Militar encargó a un brigadier, un general y un almirante a planificar una eventual acción militar de recuperación a las islas. Una vez aprobada la propuesta del grupo de trabajo, el 16 de marzo, la Junta decidió llevar adelante la recuperación de Malvinas, que debía ser incruenta y de corta duración, bajo más estricto secreto para llevarse a cabo en el último cuatrimestre. El 19 de marzo, por la mañana, desembarca en las Islas Georgias el Ara Buen Suceso con 41 operarios, argentinos, chilenos y españoles, que durante 4 meses se encargarán de desarmar las instalaciones adquiridas por Davidó, que se quedó en Buenos Aires. No hay nadie en el lugar. Se produce erizado una pequeña bandera argentina sobre una estructura de carpintería. Al rato, 4 hombres del British Antarctic Survey se hacen presentes y exigen que arríen la bandera, que vuelvan a cargar el material desembarcado y se trasladen a la capital de la isla, Grytviken, para solicitar el pedido de desembarco. Acto seguido, la bandera es arriada. El día 20 se presentan nuevamente los británicos entregando un manuscrito sin membrete. El texto no contenía sanción ni intimidación alguna. Se envía el texto a Buenos Aires para pedir instrucciones. Una vez obtenida, no pudieron dar respuestas a los miembros ingleses porque ya se habían retirado del lugar. El mismo día, el comandante de Marina Ray Hank informa a Londres que un grupo de civiles y militares argentinos había desembarcado en Puerto Lake, izado una bandera argentina y efectuado disparos de arma de fuego, los cuales, ante la intimidación, respondieron que tenían autorización de la embajada británica en Buenos Aires. Expresó además que, según él, la Armada Argentina usaba a Davidó para ocultar su presencia en las islas, típico de los ingleses. El embajador en Buenos Aires cambia su postura y ordena al gobierno argentino que debe retirar la gente desembarcada y el buque de guerra. De lo contrario, se tomarán las medidas del caso. Argentina responde que el buque Bahía Buen Suceso no es un buque de guerra, sino de transporte, y zarpará de Puerto Ley del día 21 a completar su descarga, y que además no hay militar alguno ahí. El 21 zarpa el buque argentino de las Georgias, al mismo momento que el Endurance parte de Malvinas, con 22 marines a bordo bien armados. El 22, la prensa británica califica las acciones como una invasión argentina a las islas. El gobierno nacional, tras arduas negociaciones en la embajada británica, logra aclarar la situación y el embajador Williams da por terminado el incidente. El 23 se ubican 2 buques atómicos ingleses en los alrededores de las Islas Malvinas, 23 de marzo. Además, el buque de tropas Visco con 78 soldados a bordo y el Polar Ranger parten de Chile, mientras otro buque ya estaba a la altura de Uruguay, antes de la ocupación argentina. Londres ordena expulsar a los obreros de la isla con el uso del Endurance y además declara que enviará más buques de guerra al Atlántico Sur. Davidó pide al gobierno que defienda al grupo de trabajo, por eso se decide enviar al Bahía Paraíso, que está en plena campaña antártica. El gobierno argentino cita al embajador Williams para hacerse entender las verdaderas intenciones. Gran Bretaña responde que la Argentina debe retirarse de la isla, ya que de lo contrario aplicaría la fuerza. El 24, el embajador Williams le expresa a las autoridades argentinas que el tiempo se está acabando. Ese día el gobierno decide adelantar el desembarco previsto para el fin de año. El 25, Margaret Thatcher decide alistar 7 buques de guerra, al 25, que se encuentran haciendo ejercicios en Gibraltar para enviarlos a Malvinas. El 26 zarpa del puerto de Ley del Bahía Paraíso, dejando 14 soldados armados solo con fusiles para proteger los obreros. El 28 por la mañana zafa la flota de desembarco con 900 hombres a bordo, 911, a medida lo hace el resto. Gran Bretaña aprovechó Gibraltar con armamento y alimentos para 70 días a 8 buques de guerra para enviarlos a Malvinas. El 29, desconociendo la zarpada de la flota argentina, Gran Bretaña envía a las islas un buque de abastecimiento y un submarino atómico. El 30, Estados Unidos toma conocimiento del movimiento de tropas argentinas. Y el 31, estas toman rumbo hacia las islas.
Gran Bretaña es informada por Estados Unidos del avance de la flota argentina. A las 21:15 horas del 1 de abril comienza el transbordo a los botes de goma para recuperar las islas en la madrugada del 2 de abril. Ya estaban yendo los ingleses para ahí. El día 2 estaba establecido el puente aéreo Gibraltar-Ascensión. El 5 partió el resto de las flotas de Inglaterra. Varias veces hemos hablado de la planificación de esta gente. Eso los hace estar mucho más aceptados. Manejan los medios de difusión. Los organismos internacionales son afines, ya que fueron creados en medida de necesidad. Aprovechan absolutamente todo. Son rapidísimos. Miren lo que armaron por un contrato entre privados. Tenían todo pensado. Llevaron adelante movimientos militares antes que nosotros, lo que supone que la guerra era su objetivo. Pero hacen aparecer a la Argentina como país agresor. Nos ponen entre la espada y la pared con la doctrina del Estopel. La doctrina del Estopel es la renuncia por parte de un Estado por anexión al acto soberano de otro, a todos los derechos alegados hasta la fecha con relación a área en disputa. Es decir, cuando el gabinete de Thatcher agredió gratuita y necesariamente a la Argentina en las Georgias desde el 19 de marzo, nuestro país respondió a esa agresión recuperando militarmente Malvinas, usurpadas en 1833. Ceder al ataque de las Georgias o no contestarlo hubiese significado la aplicación de la doctrina de Estopel. Al comienzo quedamos como un país agresor. Eso es lo que buscó Gran Bretaña, provocando el 2 de abril. La comunidad internacional no lo entendió así. Argentina recuperó un territorio que nunca dejó de reclamar. La resolución de las Naciones Unidas no deja de reconocer los derechos argentinos, no nos identifica como agresores. Provocan un hecho de guerra para generar la reacción. En la guerra los derechos están del lado del vencedor. La estrategia fue dilatar las negociaciones hasta tener las tropas aquí. Cualquier pacto con nuestro país en posesión de las islas termina en un estado diferente al anterior. Eso no lo pueden permitir. Bajo ningún punto de vista es admisible que una nación del tercer mundo desafíe a la OTAN. Militarmente no teníamos ninguna posibilidad. Nuestros militares no tenían conciencia exacta de los alcances que tiene una guerra. Respecto de cómo manejaron la intriga previa a los ingleses, aquí no tomaron nota de eso. Fue un mal comienzo. La guerra no es solo un enfrentamiento armado. No hubo estrategia psicológica, económica y lo peor de todo, no hubo estrategia militar. Pensaron que las Naciones Unidas iba a obligar a Inglaterra a sentarse a negociar y que termina con las tres banderas. Se basaban en que no somos comunistas, hicieron todo lo que les pidieron, entrenaron militares para combatir la guerrilla en Centroamérica, que este es un país más europeo que latinoamericano. Les llegó primero la información que Estados Unidos iba a convencer a Inglaterra, después que la Unión Soviética vetaría la resolución de las Naciones Unidas, porque nosotros le vendíamos trigos a pesar del bloqueo norteamericano. Compraron todo el pescado podrido que le ofrecieron. No tenían la menor idea de cómo funciona el mundo. Consideraron que era un tema militar. Los asesores eran militares. El ministro de Economía se enteró un día antes y se fue a dormir porque estaba cansado de un viaje. ¿Era una guerra con Inglaterra, con Roberto Arban como ministro de Economía? Es directamente entregarse al enemigo. Quería dar una sorpresa a los ingleses y los sorprendidos fueron ellos. No tuvieron cómo salir, solo les quedó pelear y no estaban preparados. Cuando en 1981 Argentina a Nueva York pide una ronda de negociaciones que tratase con seriedad el tema, el canciller Carrington respondió con arrogancia que no se negocia con una potencia mayor de esa forma y que Malvinas es un tema sin entidad para ellos, típico de los ingleses. Esto es típico de su diplomacia para exasperar. En marzo la intención de voto de Thatcher era del 29%, después de la guerra del 45%. La política de defensa británica había previsto reducir a 1/3 la flota de superficie y reconvertirla a una función estrictamente antisubmarina en el seno de la OTAN. Esto era mucho más de lo que viejos halcones del almirantazgo podían aceptar. Por ello el comandante en jefe de la Armada Real convence a Thatcher el 3 de abril que se podía armar una fuerza de tareas para recuperar las islas. A principio de año, durante un almuerzo informal entre diplomáticos argentinos y norteamericanos en Buenos Aires, se aprovechó para sondear a los visitantes con respecto a qué actitud adoptaría su país
en el caso que las negociaciones con Gran Bretaña se estancaran y se decidiera aumentar la presión. La respuesta fue: manos afuera, nosotros no nos metemos. Aquí se crecieron todo. Fines del año anterior, un buque oceanográfico de la CIA, proyecto de sismógrafos llamado Global Explorer, realiza un reglamento en la cuenca malvinense e informa que la misma podía albergar yacimientos de petróleo 9 veces mayor que lo del Mar del Norte. Esa información aquí no llegó o no se tuvo en cuenta. Vamos al hecho bélico. Las fuerzas terrestres argentinas tenían un 75% de conscriptos, con poco adiestramiento. Solamente se dieron 3 compañías de comando, porque el Estado Mayor consideró que Chile podía intentar algo en nuestras espaldas. En eso no se equivocaron. Chile cargará por siempre el estigma de la traición. El hundimiento de Belgrano fue un acto de guerra que fue buscado, una provocación para romper las conversaciones de paz. El Belgrano salió de la zona de exclusión, tenía un alcance de fuego de 20 kilómetros, ningún objetivo inglés se encontraba dentro del radio de su artillería, porque su hundimiento no puede considerarse una ventaja militar. También debe considerarse la actitud inglesa. El submarino Conqueror abandonó la zona sin intentar el rescate de los náufragos, sin avisar a los buques argentinos que podían asistirlo, ni organismos internacionales como la Cruz Roja. Simplemente se alejó a toda máquina. Una verdadera infamia. Esto confirma la preparación y el concepto con que fuimos a la guerra. Observen la diferencia entre un pueblo guerrero y nosotros. Otra demostración de ello es la actitud de Alexander Haig. Su función era dilatar las negociaciones para dar tiempo a la flota. El comportamiento es vergonzoso. El 17 de abril le dice lo siguiente a Costa Méndez: he estudiado todos los debates y todos los documentos y para mí está muy claro que ustedes tienen razón y que si se pudiera lograr la adjudicación de algún imparcial, no cabe la menor duda que este apoyaría a esa Argentina. Se está definiendo que no es imparcial y acá le siguieron bola. Cinismo puro. A fines de abril le dice a Costa Méndez: ya no solo será Gran Bretaña, Estados Unidos la respaldará y junto con la OTAN presionará inevitablemente el gobierno militar caerá. Esté usted seguro. La máscara la descubrió la embajadora norteamericana de la ONU, Jane Kilpatrick, dirigiéndose a Haig. Sus hombres del Departamento de Estado son simples aficionados británicos disfrazados de norteamericanos. Aquí tienen una de las consecuencias de la guerra. El ciclo militar está determinado para ellos. Ya habían hecho el trabajo sucio. A pesar de todo, le dimos un gran dolor de cabeza. Y si no fue mejor, gran parte de la culpa es nuestra. No había un comando conjunto, cada fuerza tenía sus objetivos. Lo dicen los propios ingleses. Cito al general William Thompson, jefe de la tercera brigada de los Royal Marines: de haber actuado mejor en forma conjunta, estoy completamente convencido que podrían haber ganado. Su mayor problema fue que en todos los niveles las 3 fuerzas no se ponían de acuerdo. No parecían tener un plan general que establecieran cómo iban a ganar la guerra. Cada fuerza parecía ir por su lado. La nación al borde de una guerra histórica y tiene la peor diligencia posible y las cúpulas militares más ineptas. De este modo le hemos causado daños impensados, imaginen de otro modo. Acá tiene un balance final de las pérdidas inglesas. Anoten: buques hundidos o destruidos, 8. Destructores tipo 42, clase Sheffield, el Sheffield y el Coventry. Fragatas tipo 21, clase Amazon, la Ardent y el Antílope. El buque logístico de desembarco, el Sir Galahad y el Sir Tristan. Portacontenedor de gran porte, Atlantic Conveyor. Lancha de desembarco, 4. Fostros, 4. Buques fuera de guerra, inactivos, 8. Fragata tipo 21, clase Amazon, el Alacrity, Avenger y el Arrow. Fragata clase Launder, el Argonaut. Crucero liviano clase Country, el Antrim y el Glasmorgan. Destructor tipo 42 clase Sheffield, el Glasgow. Submarino clase Oberon, el Onyx. Buques averiados de consideración, casi inactivos, 5. Fragata tipo 22 clase Woodward, el Brilliant y el Broadsword. La fragata tipo 12 clase Rothschild, el Plymouth. La fragata tipo 21 clase Mason, el Ambuscade. El buque logístico de desembarco, Sir Lancelot. Buques averiados, 10. Portaaviones livianos,
el Invencible y el Hermes. Destructor tipo 42 Calle Sheffield, el Exeter. Buque de asalto anfibio, el Fearless. Buque auxiliar de apoyo, el Tidepool, el Bediguere y el Yarmouth. 2 naciones de desembarco, aeronaves perdidas, 6 Harry derribados y 4 fuera de servicio por accidentes. De la flota real, de la Fuerza Aérea, 8 Harry derribados y 1 fuera de servicio. Helicópteros, 26 derribados, 6 fuera de servicio. Las bajas británicas son 275 muertos y 767 heridos. Estimaciones serias hablan de 1073 muertos. Ellos dicen referirse solo a los británicos, no contabilizando chinos y gurkas. Los que hacen la estimación manifiestan que contabilizando la suma llegaría a cerca de 1300. Por algo el gobierno británico dispuso un acta de secreto militar hasta el día 14 de junio de 1972. ¿Qué faltó para ganar? Un comando conjunto, una estrategia global, una campaña psicológica para levantar toda Latinoamérica, un apoyo militar concreto de otros países, y le dábamos sentido de gracia. No se usó el arma económica, ninguna empresa del país aliado de Inglaterra fue intervenida, tampoco las estancias de la Patagonia. Cuando se dieron cuenta que había peligro, ya era tarde, teníamos la zona de exclusión llena de submarinos, se perdió un tiempo precioso. En cuanto a la visita del Papa, yo tengo una posición muy particular y polémica. Estamos ante el hecho consumado, no consultaron a nadie, pero la nación está en guerra. No podemos juntar 1 millón de personas en Luján implorando la paz. Es una falta de respeto a los que están combatiendo y entregaron su vida por la patria. Son los mismos argentinos que fueron a agradecer a Galtieri el 2 de abril, los que fueron a repudiar a Jay convocado por José de la Muñoz, los que festejaron el hundimiento del Sheffield, los que pegaban en los altos de la calcomanía: los argentinos somos derechos humanos. Son las dos caras de la Argentina. Con respecto a la intervención del Papa, es la misma persona que ratificó el arbitraje británico sobre el Beagle y fue más allá, laudando sobre el estrecho de Magallanes, que no estaba incluido en esta controversia. Antes de ir a Buenos Aires pasó por Londres, y no tengo conocimiento que le haya reclamado a los ingleses por los fusilamientos de los soldados argentinos prisioneros heridos, y los abusos a los que fueron cometidos por ellos y por los gurkas. Vino aquí a exigir la rendición, y la cúpula militar que nos llevó a la guerra acude a una misa donde se pide por la paz. Cuando terminó esta historia de acusar a los militares por violación de derechos humanos, no se alzó ninguna voz denunciando a los ingleses. Ellos integran el mundo de la libertad y la justicia, de los valores de Occidente. Estos ingleses son los mismos que pagaban por cada par de orejas de los aborígenes de la Patagonia, los que armaron la represión en Santa Cruz en la década del 20 porque había bajado el precio de la lana, los que durante 60 años explotaron peones en los quebrachales de Santa Fe y Chaco. Son los mismos que derrocaron a Irigoyen y generaron la década infame. Son los mismos que promovieron la guerra fratricida contra el Paraguay en el siglo XIX, la de Chaco Boreal en 1938. Los que robaron el Peñón de Gibraltar o Hong Kong a los chinos porque supusieron el tráfico de opio. Los que cometieron tropelías en todo el mundo. Díganme ustedes en los últimos 300 años cuándo un papa los condenó. Ahora salen con la autodeterminación de los Kelper y sus derechos. Esa postura se cae sola. Este principio no es aplicable porque ellos no son un grupo nacional que perdió en algún momento su independencia, sino súbditos por la potencia, implantados por la potencia imperial. Y ahora viene la justicia del postre para terminar esto. Esto está incluido en el libro de Raúl Hassen, Por la gloria de Inglaterra. Cuando le pregunté si era cierto, me lo corroboró y me dijo la fuente, casi me caigo de espalda. Después de la visita del Papa, una delegación de militares encabezados por Videla y de políticos con la Alfonsina a la cabeza fueron a verlo a Galtieri para la rendición. Este se opuso. Pidió alistar un avión para viajar a Malvinas con el objeto de ponerse al frente de las tropas. Al llegar a Palomar, no había ningún avión preparado y la orden ya había sido dada a Menéndez. Esto, debo agradecerle alguna colaboración a Carlos Díaz y algunas cosas que hemos tomado al comienzo de un libro de Daniel Stoll. El resto es toda bibliografía que hace rato que está disponible. Buenas noches.